Buenas tardes a todas y a todos. En este momento les voy a compartir aquí por el chat de Zoom el formato registro de asistencia para que se anoten, por favor. Muchas gracias. También vamos a transmitir por Facebook Live, de modo que unos minutos más les comparto también la liga. Maestro Raúl Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Raúl Díaz. Nada más para presentarte a la maestra Dulce María Esquer, y es nuestra expositora de esta tarde. ¿Qué tal? Mucho gusto, Dulce María. Mucho gusto, buenas tardes, un placer. Igualmente, Dulce María, gracias por brindarnos tu tiempo con esta charla. Te agradecemos mucho tu participación. Con mucho gusto, gracias. Dos minutos y comenzamos, ¿no? Por favor, está entrando más gente a la sala. Muy bien. Maestra, ¿cómo está el clima en Hermosillo ahorita? Está semicaluroso, la verdad. En la mañana como que sí te pones alguito encima, pero luego se nos quita lo fresco. Ah, ok, sí. Creo que estamos en climas muy parecidos. Sí. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Igual aquí un poquito fresco en la mañana, en la noche, pero ya al rato, mucho calor. Me mandaron unos video y fotos de donde se ven escenas donde hay calles como nevadas, como con agua, hielo, poquito, y me pusieron que era Tijuana. Yo les digo, no. Acaba de nevar en La Rumorosa.
Puede ser La Rumorosa, sí. pero Tijuana, le digo, no. En la Sí. ciudad no, ¿verdad? Nunca. Me dijeron personas de Mexicali que Mexicali está ahorita muy helado por esto, pero yo creo que a lo mejor también Tijuana ha de estar helado, pero no nevado. Sí, yo tuve una reunión ahorita y el director del mismo centro que yo soy, pero en Tijuana, sí estaba como con una chamarra. O sea, como que dije, ¿Sí? ahí está haciendo frío. Pero hubiera comentado, hubiera dicho, lo nunca visto, nevó Tijuana, ¿no? Porque no, yo viví en Tijuana, entonces yo sé que no, no, le digo, eso no es de Tijuana. Puede que en Rosarito, puede que en La Rumorosa, en el pueblo de La Rumorosa, porque negó La Rumorosa, pero no, algo son los Tijuana. Ah, mira aquí veo. Maestra Gabriela Guzmán, buenas tardes de la Unidad Politécnica de Género del Politécnico, maestra Gabriela Guzmán. Bueno, al menos ahí veo su nombre. Ahorita va a aparecer. Si no tiene inconveniente, vamos a dar inicio. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto que nos acompañen este día, que es nuestro cuarto día ya de actividades de la jornada, de la segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, una experiencia educativa que hemos compartido con muchísimas instituciones, organizaciones sociales y profesionales que se dedican a los temas de género acá en Sinaloa principalmente, pero también hemos tenido el apoyo de muchas instituciones y personas de la Ciudad de México. Ahora mismo lo hará la maestra Dulce María Esquer Vizcarra, quien representa al Instituto Sonorense de la Mujer. Muchísimas gracias, maestra Dulce Esquer, por estar aquí esta tarde. Vamos a tratar un tema sin duda de capital importancia para todos. Esta tarde, decía, en el marco de la jornada, de modo que la maestra Dulce María nos hablará sobre la sociedad, las mujeres y la violencia de género. Dulce María Esquer Vizcarra es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en políticas públicas. Ha participado en proyectos de investigación social y publicaciones de artículos sobre participación ciudadana, gobiernos locales y violencia de género contra las mujeres. Actualmente es coordinadora de la institucionalización de la perspectiva de género en el Instituto Sonorense de las Mujeres. Es consultora en temas de igualdad de género, prevención y atención de la violencia, empoderamiento de las mujeres, participación política de las mujeres y derechos humanos. Es colaboradora, además, en la revista Mujer y Poder y en medios de comunicación en el vecino estado de Sonora sobre temas de desarrollo local, políticas públicas y género. Por todo esto, es un gusto recibir en este espacio a la maestra Dulce María Esquer con nuestros saludos, con el saludo del señor director de nuestro centro, el maestro Raúl Díaz, de todos los aquí presentes. También reconocemos la asistencia virtual de los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente y otros más que voy a ir reconociendo en el camino de esta charla. Les reiteramos la importancia de que registren su asistencia en el formato que les hemos puesto ya en el chat de esta sala de Zoom y que sigan además la transmisión por Facebook Live.
Muchísimas gracias y sin más, adelante, maestra Dulce Esquer, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles desde Sonora y participar en estas actividades que han agendado para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Bueno, como ustedes saben, el Día Internacional de las Mujeres se conmemora los 8 de marzo de cada año, pero justamente el significado de esta fecha es poner en la reflexión, en el discurso de los gobiernos, de la sociedad en general, pues toda esta serie de desigualdades y de violencias que todavía hoy existen por razones de género, por razón de una cultura que ha trascendido en el tiempo y que nos ha enseñado a ver de una manera en la que las mujeres, pues a veces o en diferentes ámbitos no se les valora ni se les da la misma capacidad de decisión y acceso a oportunidades. Y entonces, como estamos hablando de temas bastante complejos, pues yo creo que vale en mucho el que no solamente trabajemos un día, sino pues todos los días de nuestra vida, tratando de sumar, tratando de construir, de reconstruir esta cultura a favor de todas y de todos. Les comparto unas láminas que preparé para el día de hoy. Está tardando un poquito. Lo vuelvo a intentar. Primero creo que la tienes que poner en presentación ya. Al inicio, por favor. Antes de compartir. La pones ya en presentación y ya la compartes. A ver. Al parecer estaba al final la última lámina, hay que poner la primera. Sí, ok. Sí, creo que ahorita ya sé qué pasó. Hay que volverla a abrir nada más entonces, maestra. Un segundito. Hicimos ahorita unas pruebas y entonces yo creo que no quedó bien cerrada la presentación, fue eso. Sí. Pero aquí vamos ya. ¿Ya la estamos viendo? Perfectamente. Perfecto. Bueno, hablar del tema o más bien hablar sobre las problemáticas de desigualdades, de violencias por razones de género, pues es hablar también de toda una cultura que se construye y que a partir de ella pues se forman las dinámicas de vida de todas y de todos nosotros. Y entonces creo que es importante comenzar con reflexionar cuál es el origen de la violencia, de las violencias, sobre todo de las violencias por razones de género. Y vemos esta foto en la que pues vemos a un grupo de personas, a una familia, en unas circunstancias de bastante vulnerabilidad, en unas circunstancias en las que pues de alguna manera pues rigen su vida, sus dinámicas, y que es parte de la construcción de su enseñar a ver. A pesar de que las familias, las personas somos diversas y que los contextos son distintos para todas y para todos nosotros, pues resulta que todos estos contextos en los que nos desarrollamos, en los que nacemos, van construyendo justamente nuestra visión del mundo. Yo creo que es justo reconocer que nuestra percepción, nuestros ojos, pues ven a través de unas ventanas a partir de lo que traemos dentro, de lo que interiorizamos, de cómo estamos formados, de cómo se nos ha formado nuestro criterio. Y entonces a partir de ahí juzgamos o vemos una realidad o una realidad parcial. Y entonces justamente el origen de la violencia de género se asienta frente a la persistencia de un conjunto de normas y de valores sociales que sustentan la dominación masculina y la simetría institucionalizada de poder entre hombres y mujeres. Es decir,
se sustenta bajo una cultura que se ha convertido en un patrón que trasciende en el tiempo a través de paradigmas que vamos repitiendo y que justamente esta cultura pues ve a partir de una supremacía, de un valor superior del sexo masculino hacia el sexo femenino. Y entonces esta construcción social encontramos los roles y los estereotipos de género que son aceptados para hombres y los que son aceptados para mujeres. Y en estas relaciones asimétricas es justo donde se crean y se justifican las violencias de género y a la vez que se invisibiliza y se asume como normal por la sociedad. Entonces, si estamos educados, si lo hemos visto durante nuestra formación, si lo vemos en nuestras familias, si es el contexto en el que aprendemos a hablar, a pensar, a discernir, pues entonces no vamos a ver muchas de estas violencias a pesar de que las vivimos o que las ejercemos. Y la desigualdad es una construcción social, la desigualdad no es algo con lo que nacemos, incluso si el contexto en el que nacemos no es el mejor. Personas que de alguna manera sí nos impactan las circunstancias en las que vivimos, nuestra familia, pero toda esta serie de desigualdades son construcciones sociales, son aprendizajes y se van fortaleciendo, se van formando pues prácticamente desde antes de nacer, desde lo que esperan las otras personas de este ser que está en el vientre materno. Y luego cuando somos pequeñas y pequeños, pues también vamos perfilando nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones a partir de toda esta construcción de idealización. Las niñas aprendemos a jugar con ciertos juegos que de alguna manera ya están estereotipados y que van formando lo que vamos a hacer de adultas. Pocas veces las niñas jugamos con una astronauta mujer y entonces pensamos o tenemos la ilusión de ir a la luna. Pocas veces vemos desde las niñas reflejadas en un juguete a una líder, a una presidenta de una nación. Y bueno, pues aprendemos a cuidar bebés con estos muñecos nenucos y aprendemos a cambiar Barbies y aprendemos de modas y a cocinar con estos fabulosos hornitos con los que jugamos de niñas, ¿sí? Los niños, pues bueno, tienen estereotipados otro tipo de juguetes, como son los carros, la construcción, los héroes, los robots. Nos vamos a una juguetería para ver, por ejemplo, un regalo o qué le vamos a comprar a nuestras hijas e hijos en una fiesta infantil. Y los pasillos de las jugueterías o de los supermercados, pues tienen muy separados los juguetes que son propios de niña, como si los juguetes tuvieran un sexo, y los propios de niño, ¿no? Y a partir de ahí es donde escogemos con qué va a jugar la niña y con qué va a jugar el niño. Y esto nos va formando, nos va también creando visiones a futuro y también nos va obstaculizando incluso aspiraciones y sueños. Y muchos de estos estereotipos que vemos plasmados no solamente en los juguetes, sino en los medios de comunicación, en la educación, en las relaciones sociales, pues se van transformando también en roles que son actividades que se espera que desempeñemos las mujeres y las actividades que se espera que desempeñen los hombres. Y a pesar de que ahorita las nuevas generaciones pues ya están viviendo una realidad muy diferente a la de otros años, todavía viene plasmada de muchas etiquetas, de roles de género, de estereotipos de género, pero además del no goce de garantías de muchas mujeres que quieren ejercer o que ya tienen la posibilidad de ejercerse en campos distintos de los que culturalmente, históricamente, habíamos estado viviendo las mujeres, que es en el ámbito de lo privado, en el ámbito de nuestro hogar. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos algunas cifras de desigualdades y brechas de género en nuestro país. México tiene la tercera tasa de desempleo femenino en el mundo. Esta estadística, de acuerdo a la OCDE, pues nos pone un panorama de bastantes obstáculos, de bastantes desigualdades y que obviamente pues son una obstrucción para el desarrollo de las mujeres. 3/4 partes del trabajo doméstico y de cuidado de niñas y niños es ejercido por las mujeres hoy en la actualidad, de acuerdo al INEGI. Estamos hablando de un gran porcentaje de los hogares que el motor, el trabajo que se realiza ahí, pues todavía lo ejercen solamente las mujeres. Es un trabajo que se realiza pues muchas veces no de 8 horas, sino de 24 horas, los 7 días de la semana, que no tiene prestaciones, que no tiene
un servicio social, un servicio médico que no tiene derecho de antigüedad, ni tampoco a vacaciones, ni tampoco a una pensión o una jubilación. Y lo peor de esto es que tampoco se le llama trabajo, no se reconoce como tal. Y nosotras como personas tampoco lo asumimos en la sociedad. Cuando nos preguntan a qué te dedicas, pues decimos no nos dedicamos a nada, no trabajamos. Cuando realmente el encargarnos del hogar y hacer todas estas tareas es un trabajo que existe, es un trabajo físico y mental que es invisibilizado y que tiene que ser reconocido. De acuerdo a la CEPAL, este trabajo, si fuera remunerado, el trabajo de las personas que se dedican al hogar, pues prácticamente alcanzaría el 24% del PIB del país, es decir, una cuarta parte de las riquezas del país. De este tamaño es la desigualdad, de este tamaño es la injusticia social, algo que tenemos totalmente invisibilizado y que tenemos que regular. El 11% de las madres solamente en nuestro país tienen acceso a guarderías públicas. Si estamos considerando que 3/4 partes del trabajo doméstico y de cuidados de hijas e hijos es ejercido por las mujeres y solamente el 11% de ellas tienen acceso a guarderías, pues estamos hablando de un obstáculo en cuanto a los derechos, las capacidades de poder ejercer de las mujeres fuera del ámbito de lo privado. En México también persiste una brecha de desigualdad salarial cerca del 14.6% de acuerdo a datos del IMSS, es decir, de personas trabajadoras que están aseguradas. Y también se habla de cerca de un 20% de brecha salarial, de acuerdo a algunos estudios de organizaciones. En este caso traigo el del Observatorio de Trabajo Digno, Oxfam. Y estamos hablando de un 20% de sueldo menos para mujeres ejerciendo el mismo trabajo que sus pares hombres. Y la desigualdad es justamente el piso y el techo de la violencia, porque esta serie de desigualdades de obstruir el desarrollo de mujeres, de poner obstáculos, de poner limitaciones para poder avanzar y para poder crecer profesionalmente, evidentemente también trata de violencias. Y cuando analizamos, por ejemplo, un estudio que se realizó a 144 países por el Foro Económico Mundial, en el informe global de las brechas de género en el 2017, podemos observar que las brechas para subir de puestos para las mujeres, pues están totalmente obstaculizadas. En todos estos sectores distintos podemos ver un gran porcentaje mayoritario de hombres y justamente donde tenemos la brecha menor, que son en los primeros sectores, yo les podría comentar que son justamente sectores en donde está más nivelada la participación de las mujeres y sin embargo no tienen la misma oportunidad de subir de puestos. El sector salud, el sector educación y las organizaciones sin fines de lucro tienen mayor población de mujeres laborando y justamente porque son áreas o sectores bastante estereotipados. Si las mujeres culturalmente, históricamente han estado catalogadas bajo un estereotipo y un rol de cuidadoras de otras personas, de cuidadoras de hijas e hijos de enfermos, es muy lógico que en estos sectores tengan bastante apertura. Lo que sí sigue asustando es que a pesar de que son mayoría de mujeres en estos sectores, sigue existiendo una desigualdad bastante reconocida en cuanto al subir a puestos gerenciales, directivos, etcétera. Y si nos vamos todavía a algunos sectores que son bastante estereotipados para hombres, pues vemos unas brechas enormes, ¿no? Por ejemplo, energía y minas, vemos que solamente el 18% de la población que está en puestos directivos o gerenciales son mujeres. En manufactura vemos otro 18% contra un 82%. Y bueno, ¿qué es exactamente la violencia por razones de género? Yo les platico este caso que a mí, la verdad, me dejó con una sensación de bastante reflexión y de dolor. Paulina quedó embarazada a los 14 años de edad, siendo una niña. Su novio y su madre decidieron por ella. Abortar o darle una adopción no eran opciones. Ismael, de 18 años, su pareja, también se convirtió en su tutor, en el que tenía el final de las decisiones sobre su cuerpo. Pasó de preocuparse por la tarea de la escuela o de incluso de jugar a tener un bebé a su cargo.
Y así es la vida de miles de niñas en nuestro país que experimentan la maternidad antes de que su cuerpo termine de desarrollarse. Hoy en día se contabiliza que todos los días, en promedio, nacen 32 niñas o niños de otra niña, de entre 10 y 14 años. Y esto no solamente es un problema que nos debe de asustar por motivo de la obstrucción en cuanto a los derechos de una menor, sino que también debemos de reflexionar el sistema de violencias tan normalizado que cuando una niña de esta edad muchas veces está embarazada y que no tiene otra posibilidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su bienestar, además se invisibiliza como una violencia, un abuso sexual, una violencia sexual que muchas veces ni siquiera es castigada y que a veces hasta se obliga que contraigan matrimonio con este agresor. La Organización de las Naciones Unidas fue la primera en definir el término de violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. Y bueno, la Organización de las Naciones Unidas, como una serie de mecanismos internacionales, comenzaron un tiempo atrás a trabajar a influenciar, a orientar a los diferentes países de la necesidad de legislar, de la necesidad de crear acciones políticas públicas para ir eliminando las brechas de desigualdad y de violencias contra las mujeres. Hoy en la actualidad tenemos un marco normativo nacional que contempla todos estos tipos de violencias que ahorita vamos a ver. Y contempla la violencia de género como todo acto de agresión física, psicológica, económica, sexual, basada en la superioridad de un sexo sobre otro. Pero contemplando que en las relaciones de poder existe una dominación existentes en los patrones de conducta social y cultural que determinan lo masculino como dominio mando y lo femenino como aceptación mando. Esto es una cultura que ha trasladado en el tiempo y que aunque a veces no la vemos, aunque a veces no somos conscientes de ello, existe en nuestras prácticas, en nuestras instituciones e incluso todavía en nuestras reglamentaciones. Y la violencia contra las mujeres es cualquier acto, acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento psicológico, físico, matrimonial, económico, sexual, político o digital en las mujeres, de acuerdo a la Ley de Acceso del Estado de Sonora. La violencia de género es multidimensional. Entonces, para poderla diferenciar, para poderla medir, para poderla reconocer, en todos sus matices se ha conceptualizado y se han determinado tipos de violencias. En las leyes, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, tanto la nacional como la de los estados, se contempla la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, laboral, la patrimonial, la digital y la violencia política. La violencia física es una violencia que podemos ver, la mayoría de las veces que podemos reconocer, que puede ser por medio de un jaloneo, de un empujón, deja marcas generalmente bastante visibles, puede ser también una mutilación, una mutilación del cuerpo, puede ser incluso pues llegar hasta la muerte. La violencia psicológica es una violencia que poco se ve, que es invisible, que se tolera porque no reconocemos que es violencia, porque muchas veces a las víctimas, a las mujeres, pues resulta que les baja tanto la autoestima, las deja con tanto miedo que no son capaces de reconocerse ni de reconocer al agresor. La violencia patrimonial trata de ir en contra del patrimonio de la víctima, de romper propiedades, de limitar propiedades, de quitar propiedades, desde romperle el teléfono, entre otras. La violencia sexual es una violencia que atenta contra la dignidad de la persona que se perpetúa sexualmente. La violencia económica es una violencia
que limita también el ejercicio autónomo de la economía de una persona. Cuando las mujeres son dependientes de la pareja, se puede dar con mucha facilidad, e incluso cuando las mujeres ya laboran y tienen sus recursos propios, pero que se les limita este recurso ganado, y entonces pues se puede perpetuar también la violencia económica. La violencia digital y la violencia política son muy nuevas en nuestro marco legal, entonces sí se las traigo aquí un poquito más definida. La violencia política es el conjunto de acciones u omisiones cometidas por una o varias personas a través de terceros, basadas en elementos de género que causen daño a una mujer y que tengan como objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos o prerrogativas inherentes a un cargo público. La violencia política es reciente en nuestras leyes, y justamente se trata de trasladar hasta ese campo de lo político toda esta serie de acciones de cultura que limitan el ejercicio de las mujeres en el ámbito de lo público. Y la violencia digital también es reciente a nivel nacional, y todavía incluso en algunos estados de nuestro país se sigue buscando armonizar, y son los actos de acoso, de hostigamiento, de amenaza, de engaño, de abuso de confianza, vulneración de datos e información, divulgación y difusión de textos, imágenes, audios, videos, datos personales u otros elementos, ya sea de naturaleza verdadera o alterada, de contenido sexual íntimo que inciten al odio y o que atenten contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad de vida, y causen daño moral, atenten contra la salud psicológica o vulneren algún derecho humano, y que se realiza a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico, sistemas de mensajería, aplicaciones tecnológicas, plataformas digitales o cualquier otro medio tecnológico. Como ven, es una definición bastante amplia que encierra bastantes actos que muchas veces todas las personas en algún momento lo hemos podido hacer, no considerándolo como violencia, no considerándolo como que estamos haciéndole daño a alguien, y entonces las leyes ya lo reconocen, y que tenemos que visibilizar este tipo de acciones y dejar de hacerlas, porque estamos incurriendo no solamente en un delito, sino en un daño que limita el ejercicio o incluso puede ocasionar un suicidio en una persona por este daño que estamos realizándole, compartiendo fotografías, videos o hablando de esta persona de una manera violenta. Y la violencia de género en México también tiene estadísticas bastante dolorosas que nos tienen que poner a reflexionar. Somos el primer lugar en abuso sexual y pornografía infantil en el país. Y esta serie de abusos suceden en su gran mayoría en los hogares de las víctimas, de estas niñas y de estos niños, con un 60% de incidencia. Tenemos el primer lugar en embarazo en adolescentes, es una cifra bastante dolorosa. En México tenemos 7 de cada 10 mujeres ha vivido violencia, es decir, si estamos en un grupo de 10 personas, posiblemente 7 de ellas hayan vivido algún tipo de violencia. Si no reconocemos violencia en nuestras vidas, si nuestros contextos nos han favorecido en cuanto a otorgar y garantizar nuestros derechos, tenemos que ser bastante empáticos, porque solamente somos posiblemente el 3% de esta población femenil. Y el 67% de la violencia contra las mujeres y niñas sucede en los hogares, y esto le da este matiz de razón de género, porque justamente se da por una superioridad, por una creencia de que es propiedad la mujer del hombre y que puede dañarle. Cada 10 mujeres o más son asesinadas, 3 de ellas son asesinadas justamente en su propio hogar por su pareja o expareja. Los celos matan, y es uno de los principales motivos por los que los feminicidios existen, porque muchas veces las parejas creen que la mujer es propiedad de él, y justamente por eso tienen la facilidad de quitarles la vida. Y no quisiera hablarles de este desarrollo, de este reconocimiento de las violencias, de este reconocimiento de las desigualdades, sin hablar de un tema muy importante que es el papel de las mujeres, el papel que las mujeres han cumplido socialmente para el reconocimiento de sus derechos. Derechos que son propiedad de las mujeres, que son inherentes a todas las mujeres como de todos los hombres, solamente por el hecho de ser personas, de nacer. Pero que la cultura ha hecho que haya habido obstrucciones incluso legales que no ha permitido y reconocido dichos derechos.
A inicios del siglo pasado, de 1900, comenzaron a haber varias movilizaciones muy evidentes, grupales, de mujeres, de movimientos de mujeres feministas en nuestro país. Justamente en 1917 surge el primer Congreso Feminista. Es un congreso que marca históricamente un parteaguas de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En 1922 se reconoce el derecho al voto municipal estatal en Yucatán, un reconocimiento que duró bastante años de solicitudes, de peticiones, de movilizaciones para que pudiera ser otorgado. En 1925 se reconoce el derecho al voto municipal estatal en Chiapas. Se reconoce en 1936 el derecho al voto en Puebla. En 1947 se reconoce el derecho al voto en elecciones municipales en México. Y finalmente, en 1953, se reforma la Constitución Política de nuestro país, el artículo 34, donde por fin las mujeres somos consideradas ciudadanas, personas con los mismos derechos, como tal obligaciones para la sociedad como los hombres. Y estas reformas vinieron a traer un parteaguas en cuanto a lo legal, en cuanto a la progresividad de nuestras leyes del reconocimiento de los derechos, y poco a poco pues esto fue garantizando o permitiendo que se fuera garantizando algunos otros tipos de derechos, como los derechos a decidir sobre el matrimonio, a decidir sobre el divorcio, a decidir poder estudiar o tomar decisiones personales las mujeres. En 1955, las mujeres mexicanas votan por primera vez en nuestro país. Y a pesar de que empezaron a haber avances significativos a consecuencia de las luchas de estas mujeres, pues el desarrollo en cuanto al otorgamiento real, efectivo de los derechos no se dio tan fácil, no fue tan solo como cambiar una ley y entonces se iba a cambiar la cultura. En 1923, cuando las mujeres pudieron elegir en Yucatán, surge la primera regidora, Rosa Torres, surge también la primera presidenta municipal, Aurora Mesa Andraca, y también en Mérida, Elvia Carrillo Puerto es la primera mexicana electa como diputada del Estado. Después de las reformas constitucionales, en 1954, Emilia Galindo es la primera diputada federal. En 1964 surgen las primeras senadoras de la República, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia. Después, en 1979, hace 40 años tan solo, la primera gobernadora de nuestro país, Griselda Álvarez Colima. En 1982 se designa por primera vez una mujer como secretaria de Estado a nivel federal. Ella fue Rosaluz Alegría. Y bueno, en 2014 se reforma nuestra Constitución mexicana, en donde se reconoce como un principio constitucional la paridad. La paridad para poder que las mujeres participen en la misma cantidad, 50 y 50, que los hombres en las elecciones a diputaciones. Después, en 2019, todavía tenemos que este principio de paridad se complementa y entonces nuestra Constitución y nuestras leyes en muchos estados ya reconocen la paridad total, que es la paridad de género en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno, que no es otorgar cuotas, que no es otorgar una cantidad de posibilidades a las mujeres, que es reconocer la igualdad entre mujeres y hombres y la oportunidad idéntica de participar para poder dirigir las instituciones a favor de la ciudadanía, que también somos mitad y mitad. Hay mujeres que han luchado, es una lista bastante enorme, yo solamente aquí les traigo unos pequeños ejemplos. Las mujeres en México han luchado por sus derechos desde hace décadas. Uno de los más importantes justamente ha sido el derecho a la educación y el derecho a la ciudadanía, a las que las mujeres no siempre tuvimos acceso. La lejanía con las instituciones académicas no impidió que muchas mujeres comenzaran a ser inquietas, a desarrollarse, a buscar áreas de expertise. Y esto logró que por primera vez una mujer latinoamericana se pudiera titular. Ella fue Margarita Chorné y Salazar, quien en 1886 obtuvo su certificado como odontóloga.
seguida en 1887 por Matilde Montoya, quien después de luchar contra la misoginia y los estereotipos de su época, logró titularse como una médica cirujana apoyada por Porfirio Díaz aquí en México. Dolores Correa Zapata, quien vivió a finales del siglo XIX y del XX, fue considerada la primera mujer mexicana que se consideró abiertamente feminista en tiempos del porfiriato, postura que le costó el puesto de directora de la Escuela Normal para profesoras, ya que si bien tenía la trayectoria académica necesaria para hacerlo, no fue elegida, pues Justo Sierra, quien era el secretario de Educación, señaló lo siguiente: no quiero que llevéis vuestro feminismo hasta el grado de que queréis convertiros en hombres. Y bueno, el movilizar, el buscar los derechos de igualdad entre mujeres y hombres fue considerado y sigue considerado todavía por muchos sectores como esta igualdad en cuanto a parecernos como género, es decir, como si las mujeres quisiéramos parecer a unos hombres para que realmente se garantizaran nuestros derechos. Lo que buscaba Dolores Correa Zapata y lo que proponía, por lo que luchaba, era oportunidades para que las mujeres pudiéramos aprender y enseñar ciencias. Derrumbar la idea de que las mujeres éramos inferiores que los hombres intelectualmente. Un acceso a puestos de poder para las mujeres e igualdad jurídica con respecto a los hombres. Cosas que en el transcurso del desarrollo del siguiente siglo, ya cuando ella no estaba aquí, pues se fueron reconociendo jurídicamente en nuestro país. Hermilia Galindo, una pionera en la consecución de los derechos políticos, laborales, sociales y educativos de las mujeres en México y en América Latina, una de las grandes impulsoras de la ciudadanía. Gracias a ella y a grandes mujeres que tomaron las calles, que tomaron los congresos, hoy en día las mujeres somos consideradas ciudadanas y tenemos oportunidades que hace décadas las mujeres no tenían solo por el hecho de ser mujeres. Ella fue maestra revolucionaria feminista, política mexicana, oradora, periodista, escritora y fundadora de la revista Mujer Moderna. Hermilia Galindo fue secretaria privada del presidente Venustiano Carranza y primera diputada federal de nuestro país. Sus luchas: igualdad educativa, legalización del divorcio, derecho al voto y ciudadanía para las mujeres. Y bueno, las mujeres han participado en la conformación de las sociedades desde los inicios de la humanidad. Sin embargo, sus derechos no fueron otorgados, no fuimos consideradas realmente como mujeres, como personas, y la lucha por la igualdad ha transitado por décadas de activismo para la solidificación de una igualdad jurídica. Los movimientos de mujeres hoy en la actualidad siguen abogando y luchando para que esa igualdad en las leyes ya reconocida se traduzca en una igualdad de resultados, que la igualdad se refleje en los mismos salarios, que no haya discriminación por razones de género, que se refleje en la misma oportunidad de desarrollo, que se refleje en el reconocimiento de las desigualdades existentes, de los obstáculos que tenemos las mujeres por una cuestión cultural de aprendizaje y también de los obstáculos que tenemos las mujeres por una biología, por una cuestión de nacimiento que pues nos hace de alguna manera ocupar tiempo, esfuerzo en la procreación materna de hijos, de hijas, en el cuidado de hijas e hijas y que pues muchas veces los gobiernos no contemplan esto. Los mismos derechos y poder ejercerlos todos los días entre mujeres y hombres, esa es la igualdad y a la igualdad a la que debemos aspirar todas y todos y por la cual también tenemos el compromiso moral, el valor humano de luchar desde nuestros diferentes espacios, con lo que tengamos en las manos, con lo que podamos contribuir para el desarrollo de todas y de todos. Muchas gracias. Yo quedo con ustedes por si tienen alguna duda o comentario respecto a lo que hemos comentado el día de hoy. Muchísimas gracias por su intervención, maestra Dulce Esquer. Ha sido realmente una charla muy ilustradora, una información bastante completa, suficiente, nos parece. Tenemos un público variopinto, muchos jóvenes universitarios, también algunos docentes, compañeros del Politécnico Nacional, y creo que la audiencia
ha entendido muy bien el mensaje y esperamos ahora que se abra un diálogo interesante también con la comunidad, que puedan preguntar, hacer sus comentarios. No aceptamos reclamaciones, debemos de decir solo puras felicitaciones queremos este día. Y bueno, agradecerte con ello también, maestra Dulce Esquer, que estés con nosotros. De modo que es tiempo de preguntar, de comentar algo. Les damos la palabra a todos ustedes, señor director. ¿Alguien quiere hablar, preguntar algo? María Andrea, ¿no? No. Sí, nada más comentar, Dulce María, tu presentación me ha hecho descubrir cosas que no sabía, ¿no? No sabía que las mujeres en México no eran consideradas ciudadanos. Vamos, eso me parece increíble. Me parece una cosa atroz e increíble. Yo decía, bueno, son ciudadanas, pero no entendía que ser ciudadano pues estaba ligado directamente al voto. Y si no tenían derecho al voto, por lo tanto, no eran ciudadanas. Y casi nadie hace esa relación, ¿no? Y también el no tener derecho al voto, como que crece uno pensando así, las mujeres no tenían derecho al voto, pero como que a nadie le parecía así como, qué horror, ¿no? O sea ¿cómo? Es casi como cuando los españoles llevaron a los indígenas a España y los españoles pensaban que eran una especie de subhumanos, que no eran humanos en realidad, ¿no? Es casi de ese nivel, el no reconocer Justamente. a una mujer como ciudadana, como ser humano, pensante, les faltó. Es como el origen que viene desde que el hombre es hombre, creo, ¿no? Sí, justamente cuando se comenzaba a luchar ya de una manera más institucionalizada, se puede decir, por el derecho al voto de una manera colectiva, se envía una carta al primer Congreso Constituyente en 1916, justamente firmada por Emilia Galindo. Ella manifestaba en esta carta que si las mujeres teníamos obligaciones, si las mujeres cuando cometíamos alguna infracción, delito, igual éramos castigadas, si las mujeres formábamos parte de las sociedades, pues lo más lógico y obvio era que también tuviéramos los mismos derechos. El constituyente le contesta negándole la posibilidad de ser consideradas ciudadanas legalmente, pues decía que en el caso de que algunas mujeres, dándole como el reconocimiento a ella y a su grupo, algunas mujeres tuvieran la capacidad de discernir, de dialogar, de reunirse, eso no consideraba el hecho de que todas las mujeres como clase lo podíamos hacer. O sea, se consideraba que las mujeres no podíamos tomar decisiones, que si lo hacíamos iba a ser totalmente sesgadas por lo que nuestros maridos, el sacerdote, nos iba a decir qué hacer. Y bueno, pasaron muchas décadas para que finalmente se pudiera reconocer el derecho a la ciudadanía y al voto de las mujeres en nuestro país. ¿Alguna otra pregunta o comentario de la audiencia? Montoya Félix, te estoy esperando. Te escuchamos, Montoya. ¿Alguna pregunta o comentario de ustedes, jóvenes compañeros politécnicos, amigos? Me gustaría, Carlos, si me permite, Sí, adelante. Comentarles nada más que justamente cuando hablamos de igualdad, cuando buscamos reconocer la igualdad, se parte de que todas y todos somos distintos.
que tenemos un contexto diferente y que la igualdad necesita reconocer estas diferencias que muchas veces son las que nos obstaculizan en cuanto al reconocimiento de los derechos. Entonces, todas las opiniones, todo lo que ustedes piensen, todo lo que ustedes hayan vivido, ayuda a construir porque a partir de las circunstancias que nos definen, pues es la manera en la que vemos el mundo. Hay un ejemplo muy simplista que se utiliza mucho, pero que siempre queda. Muchas veces vemos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío a partir de cómo vemos el mundo. Si somos personas que hemos vivido sufrimiento, que hemos tenido carencias, posiblemente pues veamos el mundo de una manera. Cuando nos ha tocado vivir las violencias, cuando nos ha tocado vivir un feminicidio de cerca, definitivamente no podemos ver de la misma manera. Y muchas veces cuando los contextos son favorables para nosotros, pues tendemos a decir no pasa nada, porque vemos a partir de nuestro privilegio. Yo creo que sí es bien importante que tratemos de reflexionar, de ser empáticos, de ser empáticas y de reconocer que allá afuera están existiendo estos problemas y que todo lo que suceda afuera al final viene a repercutirnos a nosotros. Cuando está tan viva la violencia y la desigualdad, pues no estamos protegidas ninguna, no estamos protegidas y en algún momento, pues desgraciadamente nos puede llegar a tocar. Por eso es importante que cada una y cada uno de nosotros, pues seamos conscientes y hagamos lo que nos corresponde para tratar de ir erradicando todo ese tipo de violencias. Que no nos toque a nadie, porque todas tenemos derecho a vivir libres de todo tipo de violencia. Al ser este un espacio universitario, digamos, en tanto aquí estamos reunidos estudiantes y maestros, ¿cómo la comunidad universitaria puede contribuir a contrarrestar la violencia de género, maestra? Número uno, pasando la voz. Cuando identificamos las violencias, cuando identificamos todas las desigualdades, comenzamos con un proceso de empoderamiento. No podemos partir de algo que no sabemos, tenemos que reconocerlo, tenemos que ser conscientes. Trabajar al interior para fortalecernos, sobre todo en el caso de las mujeres o de las personas que traigamos acarreando problemas emocionales por cuestiones de violencias, de desigualdades. Trabajar para fortalecernos emocionalmente, nuestra autoestima. Tratar de utilizar todo este poder, todo este conocimiento en replicar, siendo activistas. El activismo es mucho más grande y con más áreas de oportunidad de lo que creemos. O sea, desde todo lo que decimos y no decimos en nuestras redes sociales, no compartir nunca nada que violente los derechos de las otras personas. Además, ya está tipificado como una violencia. No debemos de compartir fotos, información que vulneren a una persona. Y por lo contrario, podemos contribuir pues informando cuando nos llegan esta información de a dónde acudir, tenderle la mano a las víctimas, creerles, buscar apoyo emocional y buscarles apoyo a las personas. Yo creo que replicando la información, replicando los mensajes, pues ya estamos contribuyendo en mucho. Y bueno, siendo conscientes sobre todo de las violencias para que no permitirlas, no tolerarlas, promover la denuncia y tampoco pues ser partícipes en seguirla generando. Que seamos activistas, pero en son de paz, dice Marcela. Marcela Hamlet, no entiendo muy bien. Por supuesto, todo activismo es en son de paz. ¿Alguna otra pregunta o comentario de ustedes, jóvenes? Yo quisiera hablar. A ver, Montoya Félix María. Buenas tardes. Antes que nada, yo soy de la Universidad de Occidente, en segundo año. El día martes, mis compañeras y yo, no decidimos entrar a clase. Decidimos no entrar a clases como paro por el 9. Así como nosotros, otros salones también lo hicieron. Bueno, así quedó. El día de ahora entramos a las clases normal y un docente en particular fue el único. Empezó con sus cosas. Que porque hicimos eso, que nos quedamos de flow, o sea,
se soltó una legata como un machista, como el típico machista de siempre. Y nosotros, yo no fui tanto, pero mis compañeras sí le estuvieron diciendo, pero él a fuerzas, o sea, él de perdón, pero de huevones no nos bajó. Si supiera todo lo que hicimos ese día, pero para él, por no entrar a clases, por eso fuimos unas huevonas. La persona salió con su típica frase de, esas no son maneras. Y nosotros somos, pues, nos pican y nosotros le buscamos al asunto. Dimos con una noticia donde hablan de él. A ese docente lo pusieron en el tendedero el año pasado. No fue una alumna solamente, fueron varias. Es un docente que yo les puedo decir que es para que lo hubieran retirado de tantas denuncias que tuvo en ese tendedero. Es una persona que a nosotros desde que inició este semestre, a nosotros nos dijeron, tengan cuidado con ese maestro. Mis compañeras y yo les juramos que nosotros nos ponemos la cámara de aquí para arriba, porque él a fuerzas quiere que la cámara la tengamos prendida sea donde estemos. Y es abogado. O sea, eso es lo que más nos frustra a nosotras porque él es abogado. No entendemos cómo es que sigue trabajando. Nosotros en un principio pedimos ese cambio de maestro y nos lo negaron. Le dijimos a la persona encargada todo lo que había pasado en solamente 4 clases, cómo se habían mostrado todos los comentarios que había hecho hacia las mujeres. Y no nos quisieron hacer caso. Dando a entender que siento frustración, la verdad, por cómo es. Y no solamente yo, mis compañeras también. Perdón que me desahogue, pero nos da coraje. Al contrario, muchas gracias, María, por compartirnos tu experiencia y la de tus compañeros. ¿Algún comentario, maestra Dulce? Pues felicitar a Montoya por hablar. Creo que estamos viviendo nuevas generaciones de mujeres muy valientes que ya visibilizan las violencias, que ya las reconocen y que no están dispuestas en quedarse calladas. Lo complicado o más complicado para ellas es que institucionalmente nuestras instituciones se formaron pues bajo esta cultura que todavía no termina de acabarse, que muchas veces las reglamentaciones laborales pues parecieran ser muy reacias a este tipo de denuncias. Entonces, pues yo considero que es muy valiente, considero que no deben nunca de quedarse calladas cuando viven violencias, cuando tienen miedo, porque también el tener miedo es justamente vivir violencias. No necesitamos que a nosotras nos pase. Cuando nosotras vemos que el clima es de inseguridad, cuando tenemos miedo incluso de que se nos vea nuestro cuerpo, pues es porque estamos viviendo violencias. Entonces tenemos que denunciarlo, exhortar que se hagan investigaciones y dar seguimiento a platicar con las personas especializadas y pues buscar sobre todo la garantía de que todas ustedes pues estén en un ámbito en el que se sientan cómodas, en el que puedan sentirse plenas, que eso es justamente vivir sin violencia. Efectivamente, ya se dijo aquí el tema es no quedarse callado. En la Unidad del Fuerte tiene ustedes una directora que es sensible a estos temas, ella misma fue expositora el día de ayer en esta jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, de tal suerte que estamos seguros de que la maestra Karina Vallejo sabrá escucharles, por supuesto, y bueno,
al menos, ¿qué haría yo como estudiante? Pues tener alguna evidencia, grabar una conversación con el maestro, etcétera, y llevarla ante la autoridad, ¿no? Aquí, otra vez, el tema es no quedarse callados. Por ello, es bastante reconocible lo que María nos comenta en este momento. Tus comentarios son muestra clara del sentido de ciudadanía que se tiene y del interés auténtico, genuino, que además se conserva por ser un buen estudiante. Esperamos que los otros chicos también se expresen de esa manera y vayan con la autoridad universitaria a denunciar ese tipo de abusos. No se queden callados. También nos hacen un comentario, maestra Dulce, aquí en el chat respecto a las manifestaciones violentas a las que recurren a veces algunas mujeres en la Ciudad de México, en algunas otras entidades del país, ahora que se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer. Es decir, qué tan permisible o cómo se puede tolerar esa expresión tan punitiva, tan violenta de la propia mujer. ¿Cómo, pues? No escuchamos, maestra Dulce. Perdón, ese es un tema mucho más complejo que tener una postura individual. Los movimientos a favor de los derechos, a favor de la justicia, de todo el tiempo, llámese cualquier tipo de movimiento, campesinos, obreros, Ayotzinapan, movimiento estudiantil del 62 y todos los movimientos, pues a pesar de ser movimientos justamente, colectivamente, en busca de la justicia, de la igualdad, y que sea un movimiento social, pues también es movimiento político, porque en el momento en el que ejerces tus derechos, en el momento en el que hablas y te enfrentas a un aparato de Estado, pues se conflictúa la situación. Y entonces en todos los movimientos, y está bastante documentado, en todos los movimientos en la historia ha habido bastantes grupos de choque que buscan desestabilizar. Entonces, cuando nosotros vemos en algunos movimientos acciones, jamás podemos estar seguras de que ese tipo de acciones lo está cometiendo una persona que es parte del colectivo. A pesar de las agendas de los medios, a pesar de lo que nos digan, la verdad es que nunca podemos estar seguros. Otra situación que tenemos que tener muy presente es que no estamos hablando de violencias cuando estamos hablando de algún daño a la propiedad, a algo material. No está catalogado como violencias, más sí el tipo de lucha. Es decir, ahorita vimos unas estadísticas bastante dolorosas. Estamos hablando que el 70% de las mujeres en nuestro país han vivido violencias impunes, violencias que no son sancionadas. Estamos hablando de 10 asesinatos de mujeres diarios por razones de género. Y entonces es bien complicado de repente voltear el discurso y decir, aguas, están rayando, aguas, están pintando, porque realmente nunca debería de ser el punto del discurso. La lucha por la igualdad, la lucha feminista, que no es una lucha de un grupo, que es una filosofía de vida que durante mucho más de 100 años han abanderado muchas mujeres diversas, mujeres distintas, pues todas las personas somos distintas, mujeres con diferentes formas de actuar, métodos, acciones que siempre van a diverger. Es decir, el feminismo es diverso, todas podemos tener una manera de ver, de accionar, y yo personalmente creo que todas son válidas cuando son para construir. Lo que nunca va a ser válido es tolerar las violencias, y estas violencias que están viviendo las mujeres, todas estas madres de familia que están pintando un ya basta, pues bueno, la verdad es que yo jamás lo pudiera juzgar. Esta es mi postura, y esto es como el reconocimiento un poquito más amplio que pudiera yo decirles como un comentario de lo que para mí refleja todas estas luchas que ahorita estamos viendo muy visibles a partir de las redes sociales, que también pues nos informan y nos desinforman, y de repente una foto, un video o un comentario pues se vuelve en la realidad de muchas personas, que es lo que conocemos o es la postura que podamos tener a partir de nuestra percepción.
¿Qué relación en tu experiencia hay entre la violencia contra las mujeres, entre la violencia de género, digamos, y la justicia? México es un país de muchas leyes, pero de muy poca justicia. Sabemos, por lo que leemos, por lo que vemos en los medios, que muchas mujeres que son violentadas no se atreven a denunciar ante el Ministerio Público, porque saben que finalmente no les harán caso, las van a revictimizar y se va a volver contra ellas el hecho al que fueron a denunciar, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, maestra? Bueno, yo nada más les pongo un ejemplo de una cifra que yo creo que nos tiene que poner a pensar. Una cifra oficial que tienen y que pueden encontrar en las páginas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, es decir, de gubernamental, y también en algunas otras instituciones como el INMujeres, por ejemplo, dice que el 99% de las violencias sexuales denunciadas no llegan a una sanción. Estamos hablando de un 99% de impunidad en el tema de abusos sexuales. Y además, muchos estudios especializados pues indican que puede existir más o menos un 99 también por ciento de cifra negra en las denuncias de abuso sexual. Es decir, ese 99% de impunidad solamente trata de denuncias, no de víctimas que no se atrevieron a denunciar. Entonces estamos hablando de una magnitud enorme en cuanto a las violencias sexuales, y las violencias sexuales son el más claro ejemplo de violencias por razones de género, porque estamos hablando también de que más del 90% de las víctimas son mujeres y más del 90% de los agresores son hombres. Y no es una cuestión de sexos, no es porque los hombres sean por naturaleza violentadores y las mujeres seamos por naturaleza víctimas. Se trata de una cuestión cultural, de un aprendizaje que no logramos terminar y que también forma parte de las instituciones, y que por ello, pues los miedos, el no creer en las instituciones nos hacen no denunciar, y por lo mismo esta gran magnitud pues hace que también surjan más violencias porque sabemos que no va a pasar nada. Entonces sí es un problema bastante duro. Se está trabajando muy fuerte. Yo creo que hay muchísimos mecanismos que ahorita están bien fuertes. Hay muchos gobiernos, muchas instituciones que están trabajando arduamente, tanto a nivel nacional como en los diferentes estados. Aquí el asunto es que existe una contribución. Aquí el asunto es que también la sociedad civil no se canse de actuar. La verdad es que los movimientos sociales, estos que a veces criticamos, son los que están poniendo la agenda y los que están haciendo que los mecanismos existan. Entonces, ahorita los gobiernos están trabajando muy de la mano de sociedad civil, a veces presionados por la sociedad civil, presionados para poder dar respuesta a todas estas manifestaciones tan fuertes que nos están indicando que las cosas no están bien. Esto es seguir buscando que la ley, estos marcos legales, se transformen en acciones reales. Y bueno, trabajando siempre de manera transversal, y para esto la sociedad somos parte indispensable. Sin duda alguna, el núcleo familiar, la casa, ha sido recaudo de muchas manifestaciones violentas. Se viven, mucho se ha dicho ahora que estamos recluidos por la pandemia, se han incrementado los casos de abusos en todo sentido en el seno familiar, en la casa, ¿no? Pareciera increíble, pero los primeros que violentamos a las mujeres o a los niños, a las niñas, somos los varones, los padres de familia, los hermanos. ¿Qué se puede hacer en ese sentido, maestra? A fin de erradicar todo eso, por supuesto. Sí, claro que la familia es la institución más importante en cuanto a la formación de las sociedades, pero hay que reconocer que la cultura machista es una cultura, es decir, es un aprendizaje, es algo que de alguna manera forma parte de nuestros actuares de mujeres y de hombres. Entonces tenemos que reconocerla en nuestras acciones, tanto mujeres como hombres, no tolerarla y no ejercerla. En las familias, pues sí, efectivamente es como este piso en donde la formación de nosotros y nosotras pues comienza a fortalecerse o a formarse.
Pero a veces, ¿qué le podemos exigir a una familia cuando ellos también, hablándose de padres, madres, vienen repitiendo los mismos patrones de antes? Es decir, ¿quién educa a quién? O sea, ¿quién educó a nuestros padres? ¿Quién educó a nuestros abuelos? ¿Quién nos va a educar a nosotros? Entonces la educación viene muy fortalecida. Yo creo que aquí es básico, bueno, además de todas las medidas que tienen que tomar las instituciones, los gobiernos, para ir regulando el cuidado, los derechos dentro de los hogares, es decir, todas estas instituciones de protección a las familias y a las niñas y niños, pues nosotros como sociedad también incidir adentro de nuestros hogares. La democratización del hogar en cuanto a las tareas, yo creo que es parte fundamental. No seguir catalogando las tareas como mujer u hombre, porque las tareas no tienen sexo. El género lo inventamos la sociedad y todas las personas podemos y debemos hacer de todo. O sea, es parte de la formación, es formación integral de todas las personas, saber llevar y sobre todo de participar en equipo, de tener que aminorar las cargas que muchas veces la traen todas las mujeres y las mamás, que se reparta en todas y todos los integrantes, y también así nos vamos formando. No, reconocer las violencias nos ayuda mucho a saber que existen los derechos y que cuando sabemos que existen los derechos también sabemos que existen mecanismos, que saber a dónde poder acudir para que nos ayuden, saber quién nos puede tender la mano. Entonces, aquí, insisto, la labor que nosotros llevemos a nuestros hogares desde lo individual puede ayudar bastante para ir transformando la cultura de nuestras propias familias. Tenemos en la audiencia muchos jóvenes universitarios, ya lo hemos dicho, hombres y mujeres, la mayoría de ellos o buena parte de ellos entiendo tienen sus novios, sus novias. Desde esa relación de pareja juvenil, ¿cómo se puede evitar, cómo se pueden evitar los casos de violencia de género? ¿Qué tienen que hacer las chicas y los chicos? Porque también ese tema es de dos personas, no solamente de uno, ¿no? Bueno, en el tema o en las estadísticas de violencias contra las mujeres por razones de género, en las edades del noviazgo tenemos cifras bastante altas a nivel nacional. En los estados va variando un poquito, pero es un problema muy latente en las juventudes, en las adolescencias. Nuestros jóvenes tienen que saber que existen las leyes, que no están solas, tienen que saber confiar. Yo les aconsejo que hagan redes, que se identifiquen con otras personas, que no tengan miedo a hablar. Cuando una persona logra romper este círculo de la violencia dentro de su pareja, cuando logra terminar con su pareja violentadora, es necesario que tome apoyo emocional, terapia especializada. Hay instituciones en todos los estados que nos ayudan de manera gratuita con psicólogas especializadas en materia de género. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros no logramos sanar todas estas heridas emocionales, vamos a seguir repitiendo patrones. Hemos tenido mucho el caso de mujeres, sobre todo en el caso desde que empiezan con violencias desde niñas, que logran terminar con una relación, ya sea porque lo decidieron, ya sea porque la familia, los papás le ayudaron, y resulta que vuelve a caer en otra relación prácticamente igual. ¿Por qué? Porque no recibió una atención, porque también los padres y las madres a veces tienen que recibir esa atención psicológica, porque cuando existe violencia en una mujer, la violencia generalmente se esparce en todo su entorno, en sus hijas e hijos, o cuando son jóvenes, en sus padres, en sus hermanas. Entonces, tenemos que reconocer que la violencia es un problema bastante fuerte, que tenemos que reconocerlo, que tenemos derechos, que podemos denunciar, que tenemos que hacer redes de apoyo con otras niñas, con otras mujeres, que nos ayuden, que nos fortalezcan, que nos den un acompañamiento, pero sobre todo que existen instituciones que tienen la obligación de darles este acompañamiento cuando ustedes están viviendo un proceso, cuando tienen miedo, cuando tienen inseguridad. Esas instituciones les asesoran legalmente sobre sus derechos, sobre qué hacer. Las instituciones les dan acompañamiento y también las instituciones les pueden dar esta terapia psicológica todo el tiempo que necesiten hasta que ustedes estén totalmente fortalecidas y que hayan roto con todos los miedos para que puedan vivir plenas. Porque, insisto, ese es el derecho que tienen todas a vivir. Está levantando la mano Marisol, no sé si quiera hablar.
Sí, le iba a preguntar de qué forma podemos prevenir las problemáticas. O sea, antes de que sucedan estas situaciones y tener que denunciar, ¿qué podemos hacer como para no volvernos unas personas violentas o en sí cuidar a otras personas que nos rodean de que se vuelvan pues violentas también? Y reconociendo las violencias, fíjense, ahorita hablamos más o menos de los tipos de violencia que están reconocidos en la ley. La ley siempre deja una generalidad, siempre dice, son todos estos más todos los que puedan ocasionar, obstruir daños en la persona. Pero todos estos tipos se han ido construyendo, están en nuestras leyes y justamente tienen características diferentes. Cuando logramos reconocer que la violencia es todo acto, toda omisión, que tenga como objeto dañar a otra persona, podemos reconocer estas violencias que a veces son invisibles, que no las reconocemos porque las vemos como algo normal. Generalmente las violencias tienden a crecer. Cuando una persona te cela, te limita, te está revisando el celular, no te deja ponerte tal ropa, te está preguntando con quién estás, no te cree, estás teniendo violencia, estás viviendo violencia. Y esas violencias generalmente tienden a crecer y desgraciadamente pueden llegar a crecer hasta el feminicidio, que es el acto más grande de violencia en contra de las mujeres. Entonces, reconocerlo, no tolerar nada que te incomode, nada que te haga sentir mal, que ataque a tu autoestima, porque entonces puede ser que estás viviendo violencia y que eso pueda llegar a crecer. Entonces, prevenirla es reconocerla, es separarte de las personas que te hacen daño, es fortalecer, dedicarte a tiempo para fortalecerte como persona, como ser humano, reconociendo que las mujeres tenemos ese poder a veces dormido porque socialmente pues no se nos ha permitido fortalecerlo. Y entonces cuando lo fortalecemos nos damos cuenta que podemos con todo, que podemos llegar a ser lo que queramos ser y a no tolerar ningún tipo de violencia. Y bueno, también considerar que muchas de nuestras acciones pues también pueden causarle daños a las otras personas y dejar de hacerlas y dejar de promover, dejar de reírnos de chistes machistas que se están riendo de personas que violan como si fuera algo divertido, de chistes de publicidades que siguen vendiendo las mujeres por su cuerpo y todo este tipo de cuestiones que, bueno, nos van a causando un mal autoestima, que van poniendo en peligro a niñas que luego, desgraciadamente, pues pueden ser víctimas de abusos sexuales, de abusos de raptos o de trata de personas. Entonces, estar muy alertas, tener mucho cuidado y siempre ser abanderadas de la promotoría de los derechos de todas, del derecho a vivir libres de violencia y de construir paz como parte fundamental para nuestras sociedades, tanto para mujeres como para hombres. Mira, tenemos una pregunta de Marisol Ayala. Pregunta, ¿hay alguna ley sobre el acoso en la calle? Sí hay. Bueno, la verdad, no conozco muy bien la legislación del estado de Sinaloa, de la que te puedo platicar es del estado de Sonora. A nivel nacional, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia contempla el acoso y en muchos estados ya está legislado, creo que en gran parte de los estados. Y el acoso es una violencia reconocida, es una violencia que es sancionada, que está reconocida como un delito, que tiene sanciones tanto de cuestiones económicas como de penas de cárcel. El acoso se ha naturalizado tanto que desde niñas, cuando andamos en la calle, cuando vamos al súper, cuando vamos con la amiguita, con la vecinita, ya estamos viviendo gritos, insinuaciones de personas que pasan en el carro, etcétera, en salones de clase. Y entonces desde niñas muchas veces vamos limitando nuestra autoestima, nos llenamos de miedo, vamos agachando la cabeza cuando caminamos porque no nos gusta, porque nos incomoda. Entonces el acoso, el piropo que le dicen, este piropo que te dicen en la calle, personas desconocidas,
que hacen un comentario sobre tu cuerpo, sobre tu persona, es acoso porque es una opinión que jamás pedimos de alguien que desconocemos, alguien que no nos importa lo que opine de nosotros. Y estas cosas, pues muchas veces sí nos afectan psicológicamente, emocionalmente, y además muchas veces es tan fuerte el acoso, este miedo que te deja no te permite salir, no te permite hacer las cosas fuera de la casa, limita tus oportunidades de desarrollo y bueno, incluso pues hay personas que este tipo de violencias llegan a afectar tanto que llegan a quitarse la vida. Y yo quisiera platicarles que cuando una persona, una mujer, se quita la vida o una persona por razones de acoso, por razones de intimidación de otra persona, pues se puede llegar a catalogar como un feminicidio, porque la persona decidió quitarse la vida por una serie de violencias que estaba viviendo de otra persona. Entonces es algo más serio de lo que generalmente creemos, porque se ha normalizado, porque lo hemos creído como algo normal. Es una violencia invisible que sí está reconocida ya en las leyes y que sí no debemos de tolerar. Hemos dicho ya con suficiencia que buena parte de la violencia que se ejerce contra la mujer la ejercen justamente los hombres, los varones. Aquí la pregunta, el comentario es, ¿qué tanto estamos trabajando con los hombres, con los varones, en razón de su masculinidad, pues, que contribuyan a abatir esos estados de violencia contra las mujeres? O al menos nos puedes contar qué están ustedes haciendo en el Instituto Sonorense de las Mujeres. Es una pregunta que surge muy a menudo y a mí me encanta que surja porque quiere decir que estamos entendiéndolo todo. Las nuevas masculinidades o el reconstruir tiene que formar parte de la agenda, se hace. Lo que hacemos es esto, es difundir, es trabajar con hombres, es hacer talleres, es buscar que los hombres logren también sacar todas estas frustraciones que tienen, porque los estereotipos tanto nos arrastran, nos catalogan a nosotros como a ellos, ¿no? Como a ustedes. Entonces, esta serie de estereotipos que te obligan a ser de una manera que no te permiten ser sensible, que dentro de tus grupos te reconocen cuando haces ciertas cosas que son justamente negativas, es decir, cuando un hombre es infiel, pues entre los grupos se les aplaude porque es lo normalizado, porque es parte de la etiqueta de los hombres, y cuando se sienten sensibles o cuando cumplen con las funciones de coparticipación dentro de los hogares, ¿qué es lo que reciben? Ataques, ¿no? Es que eres un mandilón, es que eres un faldilludo, es que eres una serie también de ataques. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que también los hombres logren desarrollar una autoestima que a pesar de que creen tenerla, pues resulta que hay partes muy sensibles que no les permiten ser realmente como deben de ser para ser funcionales, incluso como padres, ¿no? Esta oportunidad de ser de una paternidad responsable, de ser muy allegados a sus hijos, porque a veces la misma sociedad te va arrastrando hacia ciertos estereotipos. Y entonces se tiene que trabajar con los hombres tienen que ser parte fundamental en la construcción de la igualdad. Somos mitad y mitad y cada uno tiene que hacerlo parte. Excluir a los hombres de esta responsabilidad es volver a la carga de las mujeres, es revictimizarnos, porque entonces nosotras tenemos que salvar el mundo, nosotras siempre tenemos que luchar por nuestros derechos, nosotras siempre tenemos que abanderar todas las causas para nosotras y para nuestras familias. No, es un trabajo que tenemos que hacer en coparticipación, algo que nos corresponde, y entonces sí tenemos que sensibilizar a las mujeres de algunas cosas y a los hombres desde otra perspectiva para que también asuman el compromiso de reconstruirse, de deconstruir su forma de pensar, y entonces pues ser este eslabón que necesitamos como sociedades, que es la eslabón entre hombre y mujer, que pues podamos llevar a bien pues todos los ámbitos de la vida. Hay de por medio un tema cultural bastante complejo, difícil de resolver en tanto hombres, es decir, hay un ego machista muy arraigado que difícilmente se puede dejar de lado. Déjame decirte que nosotros en este mismo espacio hemos tenido ya charlas, conversatorios sobre género y masculinidades. Acabamos de tener la semana pasada un taller igual sobre masculinidades y
los hombres se resisten. Pues, no, oye, espérame tantito, ¿no? ¿Cómo que vamos a ser iguales? Es muy difícil, muy difícil. Aparte de que brillan por su ausencia, ¿no? Agarrar 2, 3, 4, 5 para sentarlos a platicar es un esfuerzo inaudito, ¿no? Nos resistimos, porque aquí nomás mis chicharrones truenan, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, tenemos que seguir trabajando como instituciones en ese sentido. Estamos muy contentos, maestra, de estar platicando contigo por razones de los tiempos tuyos, de todos. Vamos a ir cerrando esta charla. No sé si hay algún último comentario de la audiencia. Bien, de no haber ningún comentario más, maestra Dulce, queremos agradecerte tu participación en esta segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, porque en ese sentido, en nombre del Instituto Politécnico Nacional, te vamos a hacer entregar de un reconocimiento. Le pido a mi director, el maestro Raúl Díaz, sea tan amable de entregarlo, por favor. Gracias, Carlos. Antes de leer este reconocimiento, quiero pues decir como dicen en francés, ¿no? Chapeau. Me quito el sombrero ante ti, María. Me pareció muy enriquecedora tu plática, muy clara. ¿Cómo detallas Muy bien. desde dónde viene todo esto? ¿De qué circunstancias sociales, el medio que te desarrollas, el análisis de qué familia, de quién educa a nuestros padres? Porque se habla mucho de que las madres son las que hacen machos, ¿no? Pero ellas también fueron educadas dentro de un tema machista. Y entonces, pero lo abordas todo y lo abordas con una claridad que realmente te hace reflexionar. Yo te quiero dejar una reflexión que yo traigo hace mucho sobre el fenómeno reggaetón. No quiero que lo hables porque habla mucho que hablar. Si uno analiza las letras actuales de esta música que están bailando los jóvenes, que como baile está bastante bien, muy bien expresado corporalmente. Sin embargo, oyes las letras y son completamente anti-mujer, anti-feminismo. Es un objeto la mujer ahí. Y sin embargo, las chicas no se dan cuenta. Las mismas chicas no entran en él. A ver, y yo digo, ¿y por qué no hay una mujer reggaetonera? Y que conteste, o que haga conciencia, no sé, ¿no? Son cosas que de pronto, digo yo, ¿por qué lo estás permitiendo? Lo entiendo que es porque parte de que la chica que está aceptando todo esto está formada de esa manera para aceptar eso, ¿no? Ese es uno. Y el otro es cómo hablamos de familia, pero nunca he oído mucho el tema religión. Religión que tiene que ver cómo está la religión influyendo en el papel de la mujer, en el papel que juega la mujer en la sociedad como ser humano, en cómo se ven a sí mismas, cómo se deberían de ver de acuerdo a diferentes religiones, ¿no? Pienso que cada día es menos las juventudes que asisten así a una religión, pero las que yo veo que sí asisten, que sí sus padres las forzan, hay un patrón muy claro en contra de la mujer. Y también yo digo que es un tema que hay que ir abordando, no para atacar una religión, no porque yo sea religioso, no lo sea, sino para que también se tome conciencia desde dónde te están formando como mujer a aceptar ir retrogradamente hacia cosas que ya se han conquistado, ¿no? Lo pongo nada más sobre la mesa para reflexión. Dicho esto, pues te agradecemos muchísimo, muchísimo tu participación. Me pareció excelente. Creo que esto da como para muchas horas de plática contigo. Y bueno, pues el Instituto Politécnico Nacional, con mucho gusto a través de
nuestro centro de vinculación y desarrollo regional, te otorgamos este reconocimiento a ti, maestra Dulce María Esquer Vizcarra, por su destacada participación en la segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, con la presentación de la conferencia La Sociedad, las Mujeres y la Violencia de Género, celebrada el jueves 11 de marzo en la modalidad a distancia, Culiacán, Sinaloa, 11 de marzo 2021. Gracias, gracias, gracias. Creo que estás en donde debes de estar, y creo que puedes hacer mucho todavía y vas a hacer mucho más. Muy honrada por sus palabras. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias por contribuir a la reflexión, todas las personas que contribuyeron. No me queda nada más que decir benditas plataformas que nos han permitido viajar y podernos conectar con más personas, poder... hay un dicho que dice cuando queda solo un lugar, cuando no lo vamos y lo trabajamos, pues ahí está para que lo trabajen otros. Entonces la violencia, los discursos violentos, la desinformación, las canciones misóginas, todo ahí está. Entonces, pues vamos por esos espacios, vamos a tomarlos, tenemos las oportunidades de tomarlos y pues contribuyendo desde otra perspectiva para ir abonando en realmente cambiar una cultura que nos favorezca a todas y a todos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra Dulce. Hay muchas felicitaciones en el chat, muchas felicitaciones y hay hasta aplausos. Aplausos, nos dicen un aplauso para la maestra Dulce, nuestra invitada de hoy. Gracias, por favor, te pedimos le hagas llegar también nuestro saludo afectuoso a Lucía Lomelín, a la directora general del Instituto Sonorense de las Mujeres, por las facilidades para que pudieras acompañarnos esta tarde acá. Te mandamos un abrazo virtual con afectos reales desde Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias, maestra Dulce. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Igualmente, abrazos a todas y a todos. Buena tarde. Aplausos, aplausos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, chicos de la Universidad Autónoma de Occidente, por estar aquí, a todos los que nos acompañaron. Recuerden, ya mañana, ay, gracias a Dios, es nuestro último día de actividades de esta jornada. Tenemos por la mañana un interesante conversatorio sobre temas de violencia, por supuesto, pero cómo construir la paz en unidad, en sociedad. Van a participar en este conversatorio la directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres, va a estar la directora general también del Centro de Apoyo para la Violencia Intrafamiliar, la coordinadora general también del Centro de Justicia para Mujeres, y sobre todo va a estar una organización civil social, fíjese, que se llama Construyendo Espacios para la Paz. Entonces, un poco nos vamos a tratar de poner de acuerdo para ver cómo se coadyuva entre todas las instituciones, cómo le podemos hacer entre todos para contribuir a generar un estado de paz y de respeto y en contra de la violencia de género. Eso mañana a las 11 de la mañana, ya por la tarde cerramos a las 6 de la tarde, un tema mucho más ameno, tiene que ver acerca de las artes y su relación con las mujeres, con el género humano femenino, cómo ha sido posible construirse, formarse profesionalmente desde las artes y cuáles han sido los retos que han tenido que enfrentar las artistas por el solo hecho de ser mujeres. No ha sido fácil, hay ejemplos en la cultura nacional como Frida Kahlo, Leonora Carrington, la propia Rosario Castellanos, o no se diga Sor Juana Inés de la Cruz, en fin. Todo eso mañana a las 6 de la tarde. Por lo pronto, muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias, maestra Dulce Esquer. Felicitaciones, un abrazo y nos vemos mañana. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.